Capítulo 7. La llamada de las montañas. El día comenzó lentamente con los primeros rayos de sol acariciando la cima de las montañas, revelando un paisaje de belleza indómita y misteriosa. Las montañas, guardianas eternas del valle, parecían susurrar su sabiduría ancestral al viento, mientras las sombras se deslizaban sobre los caminos que serpenteaban entre los picos. Pitusiray y Sabasiray descendían juntos desde la escalera donde se habían encontrado la noche anterior. Ambos estaban conscientes de que algo profundo había cambiado. Sus corazones latían al unísono, no solo por el amor que los unía, sino por la creciente certeza de que estaban al borde de un enfrentamiento inminente con fuerzas que superaban sus voluntades individuales. El destino que los unía ahora dependía no solo de ellos, sino de algo más grande y más antiguo, las montañas. Pitusiray, dijo Sabasiray mientras caminaban, sé que tu padre y Kuntisiray no aceptarán esto sin luchar. Pero algo en mí me dice que este conflicto ya no es solo entre nosotros. Las montañas están inquietas, como si se prepararan para algo que cambiará todo. Pitusiray ascendió, su rostro serio. Ella también había sentido esa energía, esa llamada inexplicable que emanaba de las cumbres. Sabía que no podrían huir de su destino, pero también estaba dispuesta a enfrentarlo, incluso si eso significaba desafiar a su propio padre. Sé lo que sientes, respondió ella, con la mirada fija en el horizonte. Lo he sentido también. Es como si el espíritu de las montañas estuviera despertando, como si nos estuvieran observando, esperando nuestra decisión. El silencio que siguió fue profundo, lleno de emociones no dichas y de una creciente sensación de inevitabilidad. Las montañas, testigos inmóviles de su amor y del conflicto que los rodeaba, permanecían como guardianas de secretos que solo se revelarían cuando llegara el momento. En el pueblo de Urco el curaca Oro Barranca estaba inquieto. Había oído rumores de la reunión secreta entre Pitusiray y Sabasiray, y aunque no había accionado aún, sabía que no podía permitirse mostrarse débil ante su pueblo ni ante Kuntisiray, que aún reclamaba la mano de su hija como un derecho ganado. Kuntisiray se había convertido en una sombra constante, y el curaca no podía ignorar que el guerrero exigía una solución rápida al problema que representaba Sabasiray. Sentado en su sala de audiencias, rodeado de consejeros, Oro Barranca reflexionaba en silencio. No quería provocar una guerra abierta, pero tampoco podía permitir que su autoridad fuera socavada. Curaca, dijo uno de sus consejeros más leales, debemos actuar. Sabasiray ha desafiado tu mandato, y la gente comienza a hablar. Kuntisiray exige justicia, y si no hacemos nada, perderemos el control de Urco. Oro Barranca asintió, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Recordaba las palabras de los sabios ancianos que le habían hablado de las montañas, de los espíritus que habitaban en ellas y de cómo, en tiempos antiguos, esos espíritus decidieron el destino de los hombres. Sabía que cualquier acción que tomara debía ser cautelosa, pues si bien Kuntisiray era poderoso, las montañas no debían ser desafiadas sin una razón justificada. Actuaremos, dijo finalmente su voz cargada de autoridad. Pero lo haremos de manera que las montañas mismas nos guían. Los consejeros intercambiaban miradas sorprendidas. Oro Barranca era conocido por su astucia, pero también por su pragmatismo. Hablar de las montañas como si tuvieran una voz en sus decisiones era algo inusual. Prepararemos una ceremonia, continuó el curaca. Pediremos consejo a los espíritus de las montañas. Si ellos nos dan su bendición, tomaremos medidas contra Sabasiray. Si no, tendremos que replantear nuestra estrategia. Los consejeros asintieron, sabiendo que aunque susurros de insatisfacción corrían entre las gentes de Urco, era necesario mantener la apariencia de respeto hacia las fuerzas ancestrales. La ceremonia sería una oportunidad para que el curaca reafirmara su poder, y si los espíritus de las montañas estaban a su favor, nadie podría cuestionar su autoridad. Lejos de allí, en un rincón apartado del valle, Kuntisiray entrenaba a sus guerreros. Aunque había ganado la mano de Pitusiray según las leyes del curaca, su victoria se sentía incompleta. Había una sombra en su éxito, un eco persistente de que su verdadero enemigo aún estaba en libertad. Sabasiray no solo había desafiado su derecho a Pitusiray, sino que había logrado algo que él mismo no había conseguido, el favor de las montañas. Kuntisiray sintió el viento soplar con más fuerza de lo habitual. Sus guerreros también lo notaban. Los animales en los alrededores estaban nerviosos, y la tierra misma parecía vibrar con una energía contenida.
Las montañas se preparan, murmuró uno de los ancianos guerreros que lo acompañaban. Esto no es solo un conflicto entre hombres. Las fuerzas antiguas están inquietas. Kuntisirai frunció el ceño. Aunque siempre había sido un guerrero implacable, también era pragmático. Sabía que los rumores sobre los espíritus de las montañas no podían ser ignorados por completo. Pero para él, los espíritus eran solo otro obstáculo que debían superar. Entonces lucharemos contra lo que sea necesario, dijo con firmeza. Sabasirai y esas montañas no pueden quitarnos lo que es nuestro. Pitusirai y Sabasirai continuaron su descenso por las montañas, pero algo en el ambiente había cambiado. Los sonidos de la naturaleza parecían más agudos, más definidos. El susurro del viento ahora llevaba consigo palabras que solo ellos podían entender, mensajes que hablaban de elecciones y consecuencias, de amor y sacrificio. Finalmente llegaron a un claro oculto, donde una pequeña cascada caía desde lo alto de una roca. El sonido del agua llenaba el espacio con una melodía suave y relajante, pero debajo de esa armonía había una tensión palpable. Este lugar, susurró Pitusirai, deteniéndose junto al agua. Lo conozco. Mi madre me hablaba de él cuando era niña. Decía que aquí era donde las montañas venían a conversar, a decidir el destino de aquellos que las habitaban. Sabasirai la miró con asombro, pero algo en su interior le decía que ella tenía razón. Las montañas, esas formaciones inmensas e imponentes, no eran solo piedra y nieve. Eran seres vivos con memorias profundas y voluntades propias. Y ahora parecía que habían llamado a los dos amantes para tomar una decisión crucial. No sé qué sucederá, dijo Sabasirai. Pero sé que no estamos solos en esto. Las montañas nos han traído aquí por una razón. Pitusirai lo miró con determinación. Sabía que no podía detener lo que venía, pero también sabía que su amor era lo único que les daría fuerzas para enfrentarlo. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos, dijo ella con una firmeza que sorprendió incluso a Sabasirai. Las montañas parecían susurrar en aprobación, como si su decisión hubiera sido escuchada.